Y precisamente en vivo esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, recibo a la fórmula del Partido Independiente, Pablo Mieres, Mónica Botero. Pablo, Mónica, ¿cómo andan? Bienvenidos. Muy bien. Un gusto estar por acá. Un gusto tenerlos por acá. También me acompañan Daniel Chasquetti y Eduardo Botinelli. Ya los vamos a estar recibiendo, escuchando y conversando con ellos también. Una nueva campaña. ¿Qué desafíos tiene esta campaña para la fórmula del Partido Independiente? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, varios desafíos. En primer lugar, es la primera campaña que hacemos integrando una coalición de gobierno. Y además, y eso está vinculado, después de haber tenido por primera vez una experiencia de gestión de gobierno en distintos cargos, que son alrededor de una docena de compañeros que estuvimos y están en cargos de gestión en distintos lugares, y yo diría con un resultado muy positivo. La evaluación que hay de la gestión de nuestros compañeros, incluida la que me tocó a mí en el Ministerio de Trabajo, ha sido muy valorada, incluso por gente que no es del Partido Independiente, que es de otros partidos de la coalición, pero también de gente de la oposición. Entonces, pensamos que en esta oportunidad el partido va a mostrar un resultado sensiblemente mejor, más alto, y que va a contribuir a lo que nosotros queremos que ocurra, que es que haya un nuevo triunfo de la coalición. ¿Cómo está haciendo la campaña, Mónica? Bueno, estábamos conversando hoy también con Eduardo y con Daniel, que da la impresión, hay una aparente frialdad que nosotros entendemos que quizá tiene que ver con que hoy el encuentro con la ciudadanía está más mediatizado por las redes sociales, el diálogo se da más ahí, por esto que estamos haciendo, tratar de conversar en medios de alcance masivo, nacional, para poder transmitir nuestros planteos. Y bueno, eso exige reacomodos en la comunicación, en el estilo de comunicación con la ciudadanía de los dirigentes políticos, y eso, bueno, es un desafío además para los que tenemos cierta edad, que también tenemos que adaptarnos a eso. Igual quiero decir que tener cierta edad y tener una experiencia en la gestión pública, nosotros lo tomamos como un capital importante. Nos parece que justamente un desafío importante, como decía Pablo, es mostrar que se puede hacer buena gestión pública, que se puede hacer con responsabilidad, y le estamos pidiendo a la ciudadanía que nos reconozca esa buena gestión. Escuchamos mucho el reconocimiento a Pablo, que lo paran en la calle, a otros, algunos de nosotros, pero no somos tan figura, también todo el tiempo nos están reconociendo, entonces reconocen además las condiciones personales de él, la confiabilidad, entonces le decimos, bueno, entonces votanos, porque se trata justamente de racionalizar un poquito más el voto de la gente, en el sentido de, está bien, todos votamos un poco con el corazón, pero a la gente que hizo las cosas bien, estamos tratando de decirle y de pedirle que lo exprese también con el voto, ¿no? Estuve leyendo el programa del Partido Independiente, 67 páginas. El primer punto habla de crecimiento productivo, ¿no? Y allí se menciona, en el primer elemento, la inserción internacional, apuntar, ¿no?, para crecer a la inserción internacional. Y pienso que en este gobierno, Lacalle Pou, el presidente, en más de una ocasión habló de flexibilizar el Mercosur, algo que no se dio, como tampoco se dio el TLC con China, entre otros países. ¿Cuánto condiciona eso que pasó en este gobierno al momento de plantear estas propuestas? Es que hay que insistir, no hay ninguna duda que el Uruguay tiene un brete en torno a la inserción internacional, que lo vivieron los gobiernos anteriores también, que intentaron abrir las puertas, buscar acuerdos. O sea, esto me parece que está metido dentro de todo el sistema político uruguayo, en el sentido de que hay que abrir puertas, porque por una razón muy sencilla, porque el Uruguay tiene una capacidad productiva que es muchísimo más grande que el mercado interno, o que incluso las oportunidades que hoy tenemos en el mercado regional. Entonces hay que abrir oportunidades. El problema es que en el Mercosur, cuando no hay un gobierno de alguno de nuestros vecinos, es el otro que coincide que tienen referencias o reflejos más proteccionistas, y entonces nos terminan complicando las oportunidades de apertura como conjunto. Entonces lo que el Uruguay necesita es tener una posibilidad de ir a acuerdos solo, porque si no lo podés hacer con la región, hacerlo solo. Y eso, yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad en el acuerdo transpacífico, porque ahí es multilateral,
hay 22 economías que son las que forman parte hoy del Acuerdo Transpacífico, y ahí la posibilidad de que nuestros vecinos tengan capacidad de bloqueo, de cuestionar, se les diluye, porque hay una enorme cantidad de países, no podés estar hablando con todos esos países para evitar que Uruguay ingrese. Entonces creo que ahí tenemos una oportunidad. Pero no hay duda que el crecimiento de la economía, que es un factor fundamental, yo creo que tenemos que levantar la tasa de crecimiento promedio, porque estamos en una tasa de crecimiento muy baja, y porque yo quiero seguir mejorando las condiciones sociales de la gente. Y para mejorar las condiciones sociales de la gente, para bajar la pobreza infantil, para bajar la deserción estudiantil, para bajar el desempleo juvenil, para generar condiciones de un país más integrado, tenés que tener recursos, y para tener recursos tenés que crecer más alto, más arriba. Allí conecto con el cuarto punto del programa, Mónica, que habla de una sociedad más equitativa. Ahí entra la pobreza infantil, la primera infancia, sistema de cuidados, políticas de género. ¿Hacia dónde se debe apuntar para avanzar en ese tema? Como lo dijimos a lo largo de toda esta campaña, las políticas sociales para nosotros son prioritarias. Lograr la equidad en todos los aspectos es nuestra prioridad, y la prioridad 1 es la de reducir la pobreza infantil. Estamos proponiendo concretamente una reducción de la pobreza infantil a la mitad en los próximos 5 años. Hablamos de pobreza infantil y siempre lo enfatizo, Pablo también. Cuando hablamos de pobreza infantil estamos hablando de una inmensa mayoría, unos 25.000 hogares calculados a grosso modo, que no es tanto, no debería ser un desafío tan enorme, en su mayoría que están a cargo y son sostenidos por mujeres, madres solas, en general con problemas de inserción laboral por los propios desafíos de los cuidados, muchas veces, generalmente, de varios niños y niñas. Entonces, en ese grupo es en el que nos queremos focalizar, porque además de allí parte una especie de trayectoria de política social que también queremos reforzar, que tiene que ver con consolidar la transformación educativa, o sea, primero lograr una integración social con esta reducción de la pobreza infantil y de esos hogares más desfavorecidos, entre los más desfavorecidos, que son esos 25.000, donde planteamos no solamente aumentar las transferencias directas, monetarias, sino también reforzar o crear y racionalizar las políticas que ya hay, los equipos que ya hay de acompañamiento a esas familias en materia de alimentación, de creación de hábitos, de convivencia, etcétera. Después, esto sigue como una trayectoria con la consolidación de la transformación educativa, porque tenemos allí un enorme desafío, que es el hecho de que la mitad de los chiquilines llegan a los 20 años sin haber terminado o habiendo abandonado la educación. Y muchas veces parece que consciente o inconscientemente les ponemos en ellos la responsabilidad de esto, cuando en realidad hay algo que está fallando en la política pública para que los chiquilines abandonen sus trayectorias educativas, y por lo tanto ahí también tenemos propuestas concretas. Y de ahí vamos al otro tema, que es el tema de la seguridad, y que nosotros lo vemos como una gestión de política social también. Primero porque chiquilines con trayectorias educativas terminadas o bien logradas implica chiquilines educados en la idea de que la educación y el trabajo son parte de una idea de futuro para sí mismos y para sus familias. Y eso de alguna forma blinda el caer en trayectorias delictivas. Y por otro lado, también trabajar obviamente en la política carcelaria, con otra serie de propuestas que profundizaremos si se da la conversación, pero que implica que las personas que están bajo la responsabilidad del Estado, cuando están privadas de libertad, el Estado tiene ahí una enorme oportunidad de hacer cosas buenas con esa gente para que salga mejor de cómo entró. No sé y ahí si, también tenemos propuestas. Ahora vamos ahí, no sé si prestan atención a las encuestas, si las están siguiendo o no. Sí, claro. Profesora de Factum, hace un ratito, Eduardo Botinelli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mirá, ahí estamos viendo precisamente
Esta es la última de Factum, ¿verdad, Eduardo? Esta es la última. 44% de intención de voto del Frente Amplio, 24 Partido Nacional, 17 Partido Colorado, 4 Cabildo Abierto, 3 el Partido Independiente, 3 el Partido de Salle, 1 la Unidad Popular, y ahí otros partidos aparecen con un 1%. ¿Qué evaluación, qué lectura haces de esto, Eduardo? ¿Cómo está planteado el escenario hoy? Bueno, es un escenario bastante estable en términos de bloques, digamos, si queremos analizarlo en bloque, y con una estabilidad importante en el Partido Independiente, estabilidad en Cabildo Abierto en el último tiempo. Ha habido movimientos entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, una caída del Partido Nacional, un crecimiento del Partido Colorado, y la sorpresa de Salle, que logra un posicionamiento importante. Pero en el caso del Partido Independiente está, digamos, ya hace unos meses, digamos, en realidad todo 2023 y 2024, ha estado siempre ahí en el entorno de los 3 puntos, en alguno midió 2, en otro llegó a medir 4, tiene una base que, bueno, el desafío, digamos, que están planteando justamente es ese, es decir, no son tantos votos, pero que hacen la diferencia sustantiva para el Partido Independiente. El ingresar o no al Senado es clave para el posicionamiento, en un contexto que creo que un poco lo que venían conversando es desafiante para el Partido Independiente, porque efectivamente la política de empleo del gobierno termina con una evaluación positiva, la gestión de Mieres a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también, pero no se logra transformar en votos. Y estas propuestas que se están presentando, en términos programáticos, está siendo complejo diferenciarse entre los partidos, porque los temas terminan siendo más o menos los mismos los que se están discutiendo, y los énfasis de diferenciación están costando cada vez más, porque ha habido una proximidad de los distintos partidos en torno a la agenda, ¿no? Es verdad lo que dice Eduardo claramente, y por eso nosotros decimos, en realidad lo que tenés que pensar es en quién confías, o sea, quién tiene una trayectoria y quién ha cumplido con lo que prometió. Me parece que ese es el punto neurálgico. Al final la gente, está bien, escucha muchas propuestas, suenan todas bastante parecidas, y el tema es la confianza. El tema es que nosotros pretendemos demostrarle a la gente que en nosotros sí se puede confiar, que el Partido Independiente no ha tenido ningún problema de gente que se haya tenido que ir por alguna dificultad, porque tuvo un mal comportamiento, una situación irregular. Lo hemos hecho bien, la gente que hemos puesto no solo fue de confianza política, sino que también buscamos que fuera idónea técnicamente para el cargo que le correspondía. Eso me parece que es muy importante, porque que sea de confianza política es lo que históricamente se hace en el sistema político, pero además tiene que ser gente que tenga formación y experiencia en esa materia. Yo creo que lo que decía Mónica es importante, la experiencia importa. Yo escucho ahora algunos discursos que dicen el contrario, es una mochila. No, la experiencia, si se hizo bien, es un plus que nosotros creemos que hay que valorizar. Y quiero agregar una sola cosa sobre el tema de la infancia, porque nosotros nos preguntaban, ¿y dónde sacan la plata? Y nosotros encontramos una forma novedosa vinculada al tema de la pobreza infantil en un diálogo con el presidente de la Bolsa, con Ángel Urraburu, que es la posibilidad de una emisión de bonos, como se emitieron hace 2 años, bonos verdes vinculados a mejoras ambientales. Nosotros queremos ahora que haya una emisión de bonos infancia, que la gente, los ahorristas puedan decir, mira, yo voy a invertir acá porque además de generar una rentabilidad, voy a ayudar a que los hogares con niños pobres salgan más rápido adelante, y eso nos evita entrar en la dinámica de la discusión presupuestal, donde la discusión es cuánto te toca de fondos para tal o cual destino, porque simplemente esos fondos salen del aporte que hacen los ahorristas y son parte obviamente del endeudamiento del Estado, pero con una finalidad muy loable, que es resolver el problema, y eso lo haríamos de manera inmediata el año que viene. Daniel Giachetti, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estás viendo esa recta final de campaña, estos números que presentaba recién Eduardo, lo que contaba recién Pablo, también Mónica? ¿Cómo estás viendo el escenario actual? Bueno, en verdad vamos camino a una segunda vuelta, y lo que estamos definiendo es el Parlamento. Nada más ni nada menos, ¿no? Claro. Bueno, cada vez que aparece una encuesta nos muestra un panorama que suele ser parecido en los grandes números, pero cada una tiene sus
sus diferencias, ¿no? Este estudio de Factum, que no es una encuesta, sino que es una estimación de voto, nos estaría mostrando que la coalición está cerca de la mayoría parlamentaria. Cerca. El Frente Amplio también está cerca, pero ninguno de los dos la tiene. Ahí vos hablás de 3 escenarios que se pueden llegar a plantear, ¿no? Sí, 3 escenarios. Uno se la queda el Frente Amplio, se la queda la coalición, o nadie la tiene, y tal vez alguno de los dos pueda tener el Senado si ganan en segunda vuelta. Claro. Entonces digamos que en este contexto va a ser muy importante cómo voten todos los partidos, no solamente los grandes. Porque, por ejemplo, si ahí aparece, en este estudio aparece Asamblea Popular con 1%. Si Asamblea Popular... Asamblea Popular. Asamblea Popular es el lema oficial, Unidad Popular Frente de Trabajadores. Yo le llamo por el lema. Bien, está bien. Porque hago estudios parlamentarios y el Parlamento lo reconoce como Asamblea Popular. Bueno, si Asamblea Popular no llega al 1%, esos votos se pierden. Y por tanto favorecen la forma de cálculo de los cocientes, es la fórmula D'Hondt, favorece a los partidos más grandes. Entonces creo que podemos estar hilando muy fino en la noche del 27 para ver qué ocurre con este punto. Respecto a lo que decían Pablo y Mónica, yo pensaba 2 cosas. Primero, que es verdad que el peso y la influencia del Partido Independiente en este gobierno no tiene nada que ver con su respaldo parlamentario. Es decir, es infinitamente más amplio, ¿no? Yo pensaba que como que la calle Pou, cuando armó el diseño del gobierno, los mandó a lugares donde era mejor que estuviera el Partido Independiente antes que otros sectores, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, a dialogar con el PCNT, y mujeres, a dialogar con el movimiento feminista, Junta de Drogas, con Radio, está Dardo Rodríguez en infancia, o sea, son todos puestos claves para un partido que tiene muchos cuadros, pero que no ha tenido la fortuna de tener una buena votación. Yo creo que en esta oportunidad tiene inmejorables posibilidades, porque ahora tiene para mostrar, cosa que antes no tenía. Lo que encuentro que no está presente en el discurso de Pablo, que a Pablo lo conozco hace mucho, fue mi profesor, ¿no? Entonces tenemos una linda relación, a pesar de que es un connotado bolso y yo soy un connotado mancho. Pero bueno, toda la vida nos hicimos chistes. No, pero en realidad lo que no encuentro en el discurso de Pablo hoy en día es aquella lógica del balotaje. Porque ¿qué pasa? El balotaje se establece como una forma de elección presidencial. Si ninguno tiene el 50%, vamos a segunda vuelta. Bueno, eso favorece a los partidos más chicos. Porque el partido más chico puede decirle al votante, ok, guardate el voto para definir la presidencia en segunda vuelta. Pero ahora que definimos el Parlamento, este es un voto parlamentario. Y en esta elección no encontré esa prédica, que creo que es muy lógica de los partidos. Si ves la publicidad reciente, no la vi. Estamos diciendo Pablo Mieres al Senado. Exacto. O sea, estamos haciendo una convocatoria, un claim directamente parlamentario. Y yo creo, lo que pasa es que es muy importante para la segunda vuelta, tú estarás de acuerdo, si alguno de los dos bloques tiene mayoría parlamentaria. Es un argumento de gobernabilidad muy fuerte. Y ahí el resultado nuestro puede ser clave para que la coalición tenga o no mayoría parlamentaria el 27 de octubre. Planteaste, lo veíamos en el trade disparador, ¿no? Planteaste esa necesidad de avanzar en algunos acuerdos de la coalición. Tuviste ahí, si se quiere, el rechazo de Cabildo. Hoy vos sabés que de tarde escuché a Pedro Bordaberry en Del Sol en Fácil Desviarse, que dijo que era una muy buena idea, y de hecho medio que bromeó que vos podrías ser como el secretario de esa coalición en el momento de ir avanzando en algunos puntos. ¿Por qué te parece que es importante? Porque en realidad el 27 plantear eso. Hace 5 años la coalición tuvo que armar un compromiso por el país en una semana después de la elección de primera vuelta para acordar un compromiso de programa de gobierno y poder apoyar el resto de los partidos al candidato que había resultado más votado. Esta vez que la coalición preexiste, es lógico que aprovechemos el tiempo. Incluso nosotros el año pasado planteamos la posibilidad de negociar un programa y llegar a la primera vuelta
con un acuerdo ya más maduro, y ahí tampoco tuvimos suerte. Y ahora, lamentablemente, Cabildo Abierto tampoco está dispuesto a conversar antes del 27 de octubre. Yo lo lamento y me parece que es un tiempo que estamos perdiendo, pero bueno, habrá que hacerlo cuando las condiciones políticas lo digan, ¿no? Ahora voy contigo, Mónica, con algo muy concreto, pero ¿cómo lo ven ustedes, Eduardo, Daniel, este planteo que hace Pablo de avanzar en algunos acuerdos en términos coalicionistas? Es razonable porque es un punto débil que tienen, ¿no? Porque en realidad el programa de cada partido se puede mostrar, pero el programa de la coalición hoy no se puede mostrar. Entonces hay una inconsistencia entre prometer gobernar como coalición y el programa. El programa no está. Cuando miramos el acuerdo de hace 5 años, fue un acuerdo rápido, quedó corto, porque con la LUC y 2 o 3 iniciativas grandes más se terminó. La coalición de gobierno tenía como capacidad ociosa para seguir transformando y aprobando leyes, y no lo hizo porque el programa se agotó. Entonces, digamos que armar un programa no es fácil. Hace 5 años fue como el mínimo común denominador. Entonces me parece razonable que esta idea de escribirlo antes, ¿no? Y mostrárselo a la ciudadanía. Entonces creo que ahí hay un punto. Yo creo que hoy de mañana escuché a Fernando Pereira atacar ese punto, y me parece que sí, lo escuché, y me parece bastante inteligente, porque en realidad el programa de la coalición no existe. ¿Cómo lo ves, Eduardo, eso? A ver, yo creo que tiene los puntos a favor y en contra cualquiera de las opciones, por lo siguiente. Efectivamente, lo que hablábamos antes es una elección que busca que cada partido pueda presentar al electorado las diferencias y después llegar al punto del mínimo común denominador, si se quiere. Pero también hay otro punto que entiendo que Cabildo puede estar pensando en eso también, y que tiene que ver primero con los elementos diferenciadores, es decir, bueno, que no son una cuestión absolutamente monolítica, y por otro, que la negociación de ese compromiso tiene que ver con los pesos políticos que tenga cada uno de los partidos. Por lo tanto, hacerlo antes también le quita potencial fuerza, no específicamente en Cabildo, en cualquiera de los partidos, en la negociación. Es decir, bueno, en función si fuera Manini lo haría ahora. Probablemente porque su apoyo, su fortaleza se va a licuar. En función de la representación que tiene ahora, sin duda. Sí. Pero claramente hay, digamos, en la coalición coexisten posiciones de tratar de unificarse como una sola cosa, y otros de tratar de diferenciarse, y que ha sido la tónica durante todo el periodo de gobierno, ¿no? Es decir, no es tampoco una cuestión que emerja de la nada, sino que efectivamente han coexistido las posiciones, y de hecho Ojeda en el último tiempo ha virado de una cuestión muy coalicionista a una cuestión ya un poco más crítica de la coalición en algunos temas específicos, justamente diferenciándose. Y de hecho, este proceso que marcaba Daniel del programa único en los partidos tradicionales, Partido Nacional y Partido Colorado, va como en un proceso, porque primero cada candidatura tiene su programa, después buscan un mínimo de programa del partido, y después irían a una siguiente instancia de un programa de coalición. Entonces, la dificultad me parece que radica justamente en que están coexistiendo visiones distintas, no solamente sobre la utilidad de hacer o no antes, sino también en el posicionamiento que se quiere buscar. Pero además, a ver, el programa de la coalición siempre fue así en este periodo de gobierno, es decir, hay un montón de temas donde tenemos diferencias. Basta recordar la posición de Cabildo sobre la política vinculada con las drogas de este gobierno. Él está muy crítico a esa postura, lo ha dicho de manera muy específica, y tenemos otros temas. El Cabildo pretendió votar una ley relacionada con la forestación, que fracasó, y también la de la prisión domiciliaria con cierto sesgo, que también fracasó. Entonces, todo lo que no está en el compromiso por el país puede ser objeto de diferenciación dentro de la coalición, y de hecho nosotros vamos a reivindicar esa libertad de que el Partido Independiente, cosas que nos parece que no están en el compromiso por el país, si nos parece bien las aprobamos, y si no, no. Creo que también hay un tema conceptual de la cultura política del Uruguay sobre esto que dijo Pereira, que a mí modestamente me parece un error conceptual. Una cosa es el Frente Amplio, que es un partido y que
todo el tiempo además ha hecho el esfuerzo de mostrar unidad en muchos casos donde sabemos que hay fuertes diferencias, pero siempre ha sido el discurso. Y entonces esa visión, esa concepción política la quiso trasladar, me parece, con esa opinión que emitió, a la coalición. Y la coalición no es un partido, es un acuerdo mínimo, de mínimo común denominador, entre hoy 4 partidos que deciden ir juntos al gobierno. Como sucede en muchos países de democracias muy desarrolladas, donde partidos bastante diferentes hacen acuerdos para gobernar, pero cada uno con su perfil y sin negar las diferencias. A lo largo de esta administración a mí me han preguntado mucho, queriendo ser incisivos sobre mis diferencias con lo que dijo alguien de Cabildo. Yo decía, sí, por supuesto, es así, no opinamos lo mismo, y yo no estoy de acuerdo con lo que ellos dicen, mientras a mí el gobierno me dé la confianza para hacer las políticas que le confió al Partido Independiente, lo vamos a seguir haciendo. No vamos a querer mostrar una unidad que no hay, porque no somos un partido, además, somos un acuerdo de varios partidos, ¿no? Pero además, dentro del frente, están frente nada más ni nada menos que libertad de acción frente a un plebiscito en donde se juega mucho del futuro del país y no se pudieron poner de acuerdo. Hoy hay, y es un partido, ahí es mucho más grave el problema. El problema es que el Frente Amplio, a pocas semanas, días de votar, tiene dirigentes que están reclamando votar el sí y otros que en voz bajita dicen que no van a votar, salvo la excepción de Mujica, que yo destaco, porque la verdad que Mujica dio ahí una señal muy clara. Dice, si gana el sí es el caos, pumba, la pegó, la metió en el ángulo. Me parece que era lo que se necesitaba de parte de la parte del frente que no está de acuerdo con este plebiscito que nos lleva a una situación muy grave, pero frente a una situación tan grave y con tantas consecuencias, en el Frente Amplio no se ponen de acuerdo. Hablando de las diferencias, o sea que Fernando tiene que pensar un poquito antes de hablar porque tiene una inconsistencia propia muy fuerte, ¿no? Hablando de las diferencias, Mónica, por ejemplo, el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, ha sido muy crítico con la ley de violencia basada en género. Él habla incluso de hacer una nueva, porque esta entiende que no da garantías. ¿Cómo tomás ese argumento? Y bueno, obviamente yo no estoy de acuerdo con ese punto, pero hay varias cosas en las que no estamos de acuerdo y podríamos repasarlas sin ningún problema. En ese aspecto, con el Partido Colorado y capaz que también con otros partidos, los otros partidos de la coalición. ¿Pero te preocupa que dentro de la coalición se quiera ir en contra de esa ley? Y sí, claro que me preocupa. Yo, de todas maneras, respecto al tema de la ley y viendo además las diferencias expresadas y no, porque sé que también gente dentro del frente puede tener algunos cuestionamientos, lo que pasa es que no está bien decirlo por lo que decíamos, ¿no?, de la necesidad de unidad. Hay catedráticos, especialistas, juristas que están cuestionando algunos aspectos, sobre todo el último capítulo donde se aborda lo de los procedimientos jurídicos. Creo que deberíamos el año que viene, y sin postergar, porque estas son discusiones que llevan tiempo y que no pueden ser en periodo electoral, revisar la ley a 7 años de su aprobación y a la luz de varios planteos que se han hecho desde el sector judicial. Que lo hagan los especialistas. Yo no soy jurista, yo defiendo la ley como desde el punto de vista conceptual. Es una ley muy avanzada, reconocida en toda la región, es una ley que da garantías, que protege en un aspecto donde realmente hay una situación emergente en el país muy importante. Yo creo que es también porque existe la ley y porque se han dado elementos de protección. Se está saliendo mucha pus con el tema violencia de género en el más amplio sentido, no solo doméstica, delitos sexuales, abuso de niños y niñas, otro fenómeno terrible que también se está dando, que es la violencia con personas mayores, hacia personas mayores, que la inmensa mayoría mujeres, violencia patrimonial, por ejemplo. La ley da toda esa protección y ha generado que el tema se desnaturalice. Ahora, obviamente que no estoy de acuerdo, pero sí estaría dispuesta a intentar convencerlo, porque quizá hay un montón de información con la que Ojeda no cuenta. Mónica Botero, Pablo Mieres, gracias la visita esta noche. Un gusto.